más este dolor. Este es el mensaje que Dios kuyachkecha en este momento. No aguanto más este dolor. No aguanto más este dolor. Kabirche para kachabalil. Yana quien cochta chicue osho. Y esto es una queja de Jeremías. Y un tiempo cubrirle. No aguanto más este dolor. Para empezar, ¿qué pasa? ¿Qué hace una mujer cuando da a luz? ¿Qué pasa? Es más que cubrir, es insoportable el dolor. Es terrible el dolor que siento. Ya no aguanto más, me voy a morir. Y sí, algunos sí pierden la vida al solo a dar a luz. Al solo a dar a luz a un bebé. Y muchas veces también can pasar para que hace mal con tan solo kaan erirria o kasokria. Ay, lo que hacemos es siempre, ¿qué voy a hacer? Ya no aguanto este dolor. Está tremendo el dolor. Pero veamos la palabra de Dios. Esas son ilustraciones para que así que puedan entender la palabra de Dios. Y el título, el tema de la prédica que voy a compartir en este momento, está todo en la Biblia, todo lo saco todo en la Biblia, todo en la palabra de Dios. No aguanto más este dolor. Jeremías capítulo 4 versículo 19 que dice, voy a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, no aguanto más este dolor. Mi corazón está por estallar. Estoy tan agitado que no puedo quedarme callado. Ya escucho el sonido de la trompeta. Ya oigo los gritos de batalla. Tras un desastre viene otro. Y el país va quedando en ruinas. De repente me he quedado sin casa. Pues mis campamentos fueron destruidos. Solo veo banderas enemigas y escucho sus trompetas victoriosas. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Dios siempre con advertir y siempre con hablar. Pero ¿por qué con advertir y por qué nos habla? Es porque Dios nos sigue amando. Dios subió al pueblo de Israel, a la Judá. Dejen de pecar, esto ya lo he predicado. Dejen de pecar, ustedes son mis hijos. Vuélvete a mí, vuélvense a mí. Ustedes eligieron el camino equivocado. Vuelvan conmigo, hijos rebeldes. Porque mi enojo se encenderá como un fuego y nadie podrá apagarlo. Vamos, no pierdan tiempo, corran y pónganse a salvo. Los está advirtiendo y sigue diciendo, las ciudades quedarán en ruinas. Las ciudades quedarán en ruinas. El viento que yo haré soplar será mucho más fuerte. ¿Hasta cuándo van a dejar que esos pensamientos te dominen? Jerusalén, todo esto te pasa por tu mal comportamiento. Tu desgracia es tan amarga que te hiere el corazón. Cuando Dios lo hizo soplar el viento, cuando Dios
son cumplir con su palabra. Hasta parece un huracán que será de nosotros. ¿Qué será de nosotros? Dicen los israelitas. Cuando Jesús lo hizo soplar el viento. Sopló el viento, son cumplir su palabra. Las israelitas dicen que parece el nubarrón de una tormenta. Hasta parece un huracán que será. ¿Qué será de nosotros? No tenemos escapatoria. Dios hizo soplar el viento, pero en estos días, en estos tiempos, cuando capé el viento, de que el juicio o el viento que Dios son soplar un viento de juicio, son soplar un viento de llamado al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén. Son soplar un viento para que can reaccionar, para que pensar y que salir animar delante de la presencia de Dios. Y es más que empezaron a sufrir y que hasta esto parece un huracán. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir? Pero es más que ya un rato chiquich. Y así está pasando hoy en día. Dios cuando te hace un llamado, cuando copan un cascolil para hacerle más, hasta que ya no aguanto más este dolor, estoy sufriendo, me voy a morir. Hasta hay algunos que van a despedir aquí familia. Bueno, papá, mamá, bueno, si la viví aquí en Kamik. Hasta otate conan que van a despedir el cual, bueno, el cual si bla va y si ni la otra para uno que hace mal ya quien becre. Pero muchas veces copan cascolil para que hace mal, muchas veces es por nuestra rebeldía, como el pueblo de Israel shock la idolatría para que hace mal y empezaron a sufrir. Y Dios sigue hablando, sigue tocando las puertas de corazones. ¿Hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? ¿Hasta cuándo vas a dejar? Solo tienes que quitarte de la mente todos esos malos pensamientos. Hizo soplar el viento lo hizo soplar el viento, pero no es un viento para que este pudiera hacer mal. Quizás un cambio, no que este va a poder no hacer mal. ¿Quién camua más chawi quien veo chi? Dios lo hizo soplar el viento, pero no es un viento para muerte, no es un viento de que al cementerio de una vez, no, sino que es un viento de llamado, es un viento de que atcan reaccionar, para reflexionar de que es Dios quien te está llamando. Y Dios no sé qué es lo que estás pasando hoy en día en tu vida. Quizás estás en dolor, quizás estás postrado en cama, quizás estás sufriendo hoy en día. Y ya no aguanto más este dolor. Mejor llévame con el brujo. Mejor llévame con el hechicero. Pero escucha esto lo que te dice el Padre. Todo esto te pasa por tu mal comportamiento. Ay, y además,
Tancator más juicio de Dios puede acá más si cater con brujo, cater con hechicero, y después es por tu mal comportamiento. Después ya anda buscando en otro lado. ¿Para dónde van los brujos? ¿Para dónde van los hechiceros? La palabra de Dios dice en Apocalipsis: sin que canta arrepentir, sin que esta tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No en el puerto Champerico, no en el puerto de San José, sino que en el lago de fuego. Todo esto te pasa por tu mal comportamiento, por tu desobediencia, porque así dijo Dios a los israelitas, a los de Jerusalén, a los de Judea, porque Dios hizo soplar o los sopló un viento de llamado, un viento en donde que can reflexionar o que can entender es Dios quién es el que está llamando. Y Dios que solo tienen que dejar esos malos pensamientos. ¿Hasta cuándo van a dejar que esos pensamientos les dominen? Y quizás que ¿por qué esto? Porque somos seres humanos, tenemos debilidades, fallamos delante de Dios, pensamos muchas cosas, pero Dios cuya el razón, Jerusalén, todo esto te pasa por tu mal comportamiento. Yo no sé qué es lo que estás pasando en tu vida hoy en día, pero tienes que entender la palabra de Dios y tienes que examinar cómo está tu vida, cómo está tu corazón, cómo está tu alma delante de la presencia de Dios. ¿Vas bien con Dios? La cana privilegio, la epa culto, la tajinca no obedecer la palabra de Dios. Tal si Dios ya tajinca todo, ya tajinca tus tajinca tu chaber, para que así serás un testimonio del poder de Dios, para que así serás un testimonio de la existencia de Dios. Por eso Dios te está llamando, por todo lo que estás haciendo. Te está pasando todo esto te pasa por tu mal comportamiento. Todo esto te pasa por tu mal comportamiento. Y después ya no aguanto este dolor. Ya no puedo más. Ya no aguanto más. No aguanto más este dolor. Mi corazón está por estallar. Estoy tan agitado que no puedo quedarme callado. Ya escucho el sonido de la trompeta. Ya oigo los gritos de batalla. Tras un desastre viene otro. Claro que sí, así todo pasa. Cuando Dios cuya un llamado, si que canta entender, si canta o entender de que es Dios el que nos está llamando, el que nos está corrigiendo. Ashun ya bilal, capechun ya bilal, cape pobrayil, ash pobrayil, catelchpam, capechun. Porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? ¿Hasta cuándo vas a dejar el pecado? ¿Hasta cuándo vas a entender o hasta cuándo es que cachoprir de que es Dios el quien te está llamando? Tras un desastre viene otro. Y el país va quedando en ruinas. Tu vida tajinka con más destruir o tajin acá mal tajinka ganaj o tajinka gayota más de acá mal. Quizás muchas veces a mí no aguanto más este dolor, pero tienes que entender de que todo esto te pasa por tu mal comportamiento, por tu desobediencia. ¿Hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? Ashjunya bilal kapechjunya bilal chahui. Tekatani oshoma tekanoya kapech oshoma holom.
Katani oshowemra holomte kan ora wani machik. Katanira wani makte kana oh ay ya gastritis chik. Kataniri gastritis kate kana oh ya otra cosa. ¿Pero por qué? Porque nunca encanta entender de que Dios es el quien te está llamando. Raushikakan entender dónde viene ese llamado. Y que can entender por qué estoy recibiendo ese llamado. Por mi desobediencia. Es porque ya nunca se macho Dios. Estoy metido en los pecados. Lo que Dios quiere es de que Dios corre. Por eso Dios está por eso Dios está en este momento. Dios está ¿Hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? Si ya no aguantas más el dolor, solo tienes que quitarte de la mente todos esos malos pensamientos. Si ya no aguantas más, ya no cantas aguantar todo lo que estás pasando, porque viene otro, tras un desastre viene otro, tras otro desastre viene otro. Y cada vez ya no aguantas.